Muy buenas tardes. Siguiendo con el tema número 4, gerencia de recursos humanos en Japón, abordaremos el punto número 2. Este equipo está conformado por Rosiane Figuera, Daidi Roa, Elsa Subero y mi persona, David Marcano. La agenda está distribuida de la siguiente manera: contexto, sistema laboral y prácticas de personas. En el contexto que se va a distribuir durante este trabajo tenemos que cuando nació Japón, inició su proceso de industrialización en la segunda mitad del siglo pasado. Rápidamente descubrió que los recursos naturales eran escasos en el mercado interno. Las riquezas debían ser creadas por parte de la misma gente. Estas condiciones se repitieron drásticamente hace 50 años, cuando la catastrófica derrota militar en el año 1945 dejó a Japón casi sin recursos, y las carencias naturales se le sumaron las bajas humanas. A fines del siglo XIX, en los años 50, se empezaba que la industria generara el valor agregado necesario para el desarrollo económico. Y ese valor agregado solo podía resultar de la empresa, entendida como la combinación de dos factores importantes: la gente y los recursos materiales, como había sido hecho fehacientemente y demostrado en el proceso de industrialización occidental. Los japoneses y su amor al trabajo han traído como consecuencia que se registren anualmente más casos de Haoshi. Ese Haoshi es un término que indica muerte por exceso de trabajo. Por esta razón, el gobierno japonés empezó en el año 2017, puso en marcha una iniciativa de descanso, entre ellos el denominado Premium Friday, o es un super viernes. Esta iniciativa intenta que los empleados se tomen libre la tarde del último viernes de cada mes. Sin embargo, subyace una diferencia sustancial en el desarrollo occidental. La combinación gerente de recursos empieza desde los recursos y a los cuales la gente es necesaria y necesariamente agregada, o en su caso sustraída en periodos para ello en el mercado laboral. El esquema puede ser simplificado de la siguiente forma: la empresa es igual a recursos más gente, mientras que las empresas japonesas, por su parte, limitadas en recursos, pero con acceso a mano de obra calificada, parte desde la gente cuyas capacidades empresariales y técnicas, además de sociales, son potenciadas por los recursos. La empresa japonesa puede ser identificada como la fórmula empresarial, que es igual a gente multiplicada por recursos. En este sentido, ya hace tiempo que el país nipón está interesado en que haya una mejor conciliación entre la vida personal y la vida profesional de los empleados, con disciplinas, una de ellas conocida como el Ikigai. Este concepto defiende a tener pequeños objetivos en la vida cotidiana que dependen de cada persona y que al cumplirlos satisfacen y hacen sentir completos a las personas. Continuando con la parte de recursos humanos, la fuerza laboral se mueve dentro de una estructura industrial consistente en pocas grandes empresas y una gran cantidad de pequeñas y medianas industrias, llamadas pymes. Un hecho a menudo pasado por alto es que en las grandes compañías japonesas son más chicas comparadas con sus contrapartes occidentales. Esta peculiaridad refleja la predominante interdependencia entre grandes y pequeñas compañías. Actualmente, la fuerza laboral cuenta con un capital humano de 60 millones de personas, empleadas y distribuidas en las categorías de independientes, empresas familiares y empleados efectivos. Un gran porcentaje de estos empleados independientes se desenvuelven en sus propias empresas. Menos de un cuarto de los trabajadores independientes contratan empleados, pero sin embargo, muchos incorporan a miembros de su familia, mayormente mujeres, en especial en almacenes de venta de minoristas y en el sector de servicios.
Por otra parte, la robotización en las empresas ha sustituido la mano de obra humana en la industria manufacturera, en restaurantes y en hoteles. Pero esta evolución no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de mano de obra en todo el país asiático, relajando de esta forma las rígidas leyes de inmigración ante la necesidad de mano de obra calificada. Buenas tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Elsa Subero y en esta oportunidad me toca conversar un poco con ustedes de los recursos humanos. La nueva estructura corporativa incluye a todos los miembros de la corporación en 3 grandes niveles, empezando por el nivel estratégico, que es el nivel gerencial más alto, K.A. Chan, el de coordinación, confiando en los gerentes, que es Kan-Ri Chan, y el de los trabajadores, que es Ipan Chan-In. Se mueven con el apoyo de los trabajadores no efectivos. Los cuadros gerenciales medios juegan un rol clave, no tanto como supervisores, sino como coordinadores de un proceso en particular. Por otra parte, los directivos se preocupan por el proceso de implementación o flujo de trabajo, cuya implementación no surge de la decisión, sino de la necesidad. En otras palabras, los gerentes no tratan de cambiar la realidad. Su atención está puesta en tener una organización preparada para reaccionar ante los cambios de ellas. Por otra parte, nos toca hablar de lo que es el desarrollo de los recursos humanos. Es natural que los japoneses no se identifiquen a sí mismos con qué hacen, sino en dónde lo hacen, y la capacidad de procesar información por parte de cada miembro de la corporación, y en particular de los niveles más altos. Necesitan tanto de la educación formal como de la experiencia laboral que garantice al mismo tiempo el cambio y la continuidad. La naturaleza orgánica de la empresa japonesa y las prácticas de desarrollo de los recursos humanos fueron institucionalizadas durante los años de gran crecimiento económico de los 50 y 60. Ello invistió a la empresa de gran flexibilidad para hacer frente al menor crecimiento de la década siguiente, para absorber la expansión tecnológica y la apreciación del yen que caracterizaron a los años 80 y 90. La subcontratación responde al objetivo de reducir los costos laborales, al tiempo que el proveedor obtenía materia prima y componentes semi-terminados. En la actualidad, además, se alienta la procuración directa por parte de los proveedores para modernizar su equipamiento, mejorando su capacidad productiva y desarrollando habilidades para responder a las demandas crecientes. Dicho sistema de subcontratación tiene las siguientes características básicas, como lo son la constitución de estructuras dinámicas, conformar una red de relaciones y otorgar preferencia por el largo plazo. Saludos cordiales, mi nombre es Daidi Roa y corresponde continuar con el tema de sistemas laborales en Japón. Para comprender el sistema laboral es importante que hagamos una división temporal entre el periodo que está entre 1947, posterior a la Segunda Guerra Mundial y la reestructuración del Japón, que se va a convertir en potencia, hasta 1990, cuando se genera la burbuja económica que genera transformaciones profundas en las relaciones laborales japonesas. Primero vamos a hablar de los pilares que sustentan el empleo en Japón. Bueno, en principio el empleo en Japón es vitalicio, el salario se basa en la antigüedad, hay un sindicalismo por empresa y posteriormente se genera un sentido de comunidad dentro de la empresa. A partir de 1990 y hasta el 2022 se disminuye el empleo vitalicio, se disminuye la jubilación forzosa que se generaba a los 60 años y se disminuye el salario basado en la antigüedad. Se mantiene el sindicalismo por empresa, el sentido de comunidad dentro de las organizaciones y se establecen los contratos temporales. Cuando hablamos de contratación, particularmente entre el 47 y 1990,
se contrata al trabajador recién graduado y la organización lo educa o la forma dentro de ella, con la finalidad de tener un trabajador a largo plazo, ¿sí? Nosotros teníamos el empleo vitalicio y entonces este trabajador que recién graduado, bien sea del bachillerato o de la universidad, se incorpora a la organización, va a salir a los 60 años a disfrutar de los beneficios de la jubilación. A partir de 1990 se reduce la contratación de recién graduados, se promueven los programas voluntarios de jubilación antes de tiempo y ese personal se contrata en nuevos sectores y además se contrata con salarios menores. Al hablar de salario, hasta 1990 va a aumentar en base a la edad y la antigüedad del trabajador en la organización y a partir del 90 va a estar basado en un sistema retributivo por rendimiento. Para el año 2010 el salario estaba compuesto por un sueldo mensual más 2 bonificaciones que corresponden a 1/3 del salario de base anual. Además, el trabajador va a recibir beneficios suplementarios, ¿sí? Como actividades, el acceso y el otorgamiento de actividades de esparcimiento y ocio, acceso a instalaciones donde ejecuta sus aficiones que pueden estar asociadas al deporte, a la cultura, a la lectura, y además de incentivos como el salario, una vivienda que se mantiene en propiedad de la organización, residencias de soltero y asistencia social. Si hablamos de la cultura del trabajador en todo el periodo, prioriza la organización sobre la familia y la vida personal. Así de esta manera nos muestran ejemplos donde el trabajador, cuando es trasladado de sede de la empresa, se muda solo y va a cumplir sus funciones y la familia se queda donde estaba originalmente. En relación al horario laboral, para 1985 teníamos un trabajador que cubría 2.100 horas anuales con una media de 40 horas a la semana, pero que podía trabajar de lunes a domingo, inclusive días festivos. Para el 2016 tenemos un trabajador que cubre 1.724 horas anuales con una media de 33,15 horas semanales. Sin embargo, en el 2018 se genera una corrección a la ley de estándares laborales, en la cual se promueve el uso de vacaciones, el establecimiento de días laborales y horarios más flexibles. En cuanto a la representación del trabajador, esta se realiza a través del sindicato. El sindicato es en principio empresarial, es decir, la empresa donde está el trabajador. El sindicato está adherido a una federación sindical que está especializada, ¿sí? Y esta a su vez está adherida, todas las federaciones están adheridas a un sindicato nacional. Sin embargo, dentro de la realidad actual del Japón, cada día menos jóvenes quieren participar de sindicatos. De hecho, la relación es que tenemos 1 de cada 6 trabajadores están adscritos a un sindicato. En cuanto a las relaciones laborales, se crean ambientes para el consenso. Todo debe darse a través de la comunicación y el acuerdo entre las partes. Tienen un sentido de unidad porque viene basado en que las diferencias salariales entre los diversos escalafones de la organización son mínimos. Y se promueve el trabajo en equipo porque hay por una distribución equitativa de los beneficios. Buenas tardes, les habla Roseni Figuera. En esta oportunidad les hablaré sobre la gerencia del talento humano en la cultura japonesa. Japón ha sido un país con tradiciones milenarias, con unas convicciones muy profundas cuanto al respeto y reconocimiento de sus tradiciones, de su personal mayor y su aceptación y obediencia, de la jerarquía, no cuestionando jamás la integración total entre el trabajador y la empresa, hasta este punto de que las escalas de valores japoneses, la empresa está por encima entre todos los valores. En este sentido, les hablaré sobre las características importantes de
de toda esta cultura. Comenzando por el concepto de jerarquía. La jerarquía está muy arraigada con el reconocimiento casi absoluto de la autoridad superior, que en principio es fruto de una estructura de organización rígida que se hace más flexible con la introducción y adopción de los círculos de calidad, en los que la participación de la totalidad de grupos es evidente. Otro punto importante es la identificación del trabajador con la empresa. Es una de las premisas básicas que se tiene en cuenta al planificar la carrera profesional dentro de la empresa. El trabajo vitalicio, fruto de épocas anteriores, ha sido una base para desarrollar la importancia de los conceptos de antigüedad y edad. Ello conlleva la aceptación del sistema de remuneración basado en la antigüedad y de que para la promoción y los ascensos uno de los factores importantes sea la edad y la antigüedad en la empresa. En la actualidad también se mantienen ciertas capacidades personales. La idea del trabajo en equipo, grupo o comunidad está profundamente asumida con los japoneses y en ello es motivo de satisfacción, integración, orgullo de pertenecer a la empresa y de un buen ambiente laboral. Ahora bien, el proceso de incorporación de nuevos trabajadores de las empresas en Japón utilizan un sistema de reclutamiento de escuelas y universidades mediante la valoración de currículos de estudio, pruebas y aptitudes por medio de entrevistas. El incorporar a trabajadores que no han tenido experiencia laboral facilita la adaptación de la cultura propia de la empresa y la formación de los trabajadores en aspectos fundamentales y específicos según las necesidades de la empresa. Las empresas japonesas dan mucha importancia a la formación de sus trabajadores, hasta el punto en que algunos tienen como lema el aprendizaje de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que existen trabajadores vitalicios que se mantienen además por generaciones, los japoneses tienen una característica fundamental con el tema de la captación de sus nuevos personales, de su nuevo personal y la formación. Por último, la característica más importante dentro de la cultura laboral japonesa es la motivación. Para concluir, en cuanto a la motivación, siguen las teorías de satisfacción de las necesidades. Como he comentado anteriormente, el grado de importancia de la integración del personal con la empresa. Y esto ocupa una escala importante dentro de los valores. Por ello, se sienten motivados y si tenemos en cuenta los prácticamente nulos índices de ausentismo, ellos nos confirman la existencia de una elevada motivación.